bueno, qué bendición estar aquí. Quiero decirles que Dios es fiel, es poderoso, grande. Llevaba 2 fines de semana sin estar en mi casa. Y bueno, aprendí, crecí, avancé en ese tiempo de una forma que tal vez no esperaba, ¿no? Íbamos como en un plan de familia, acompañar a mi papá y a mi mamá en un viaje y estar con ellos con algo en la mente, como que no sabemos si es el último viaje que ellos puedan hacer, entonces vamos a acompañarlos. Y como que uno deja atrás su investidura, y en medio del proceso me di cuenta que donde vayamos y como sea, siempre hay una guerra planteada para los hijos de Dios, y hay una labor y una función para nosotros. Y bueno, es parte de lo lindo que Dios hoy nos va a entregar. Padre precioso, yo te pido, Señor, que hoy descienda sobre nosotros un espíritu abierto, un espíritu, Señor, que nos permita entender y ir más allá de la letra, ir más allá, Señor, de todo lo que podamos tener en nuestro corazón y dentro de nosotros, Padre precioso. Establece tu verdad, establece tu palabra hoy en nuestros corazones, abre tu entendimiento, Señor, y permítenos recibir todo lo que necesitamos de parte tuya, Señor. Amén. Liberación del pueblo de Dios, reyes y sacerdotes. Ustedes hoy tienen una bendición, y es que hoy pueden ver algo de lo que vamos a enseñar. Ayer no hubo video, pero sé que fue parte de lo que Dios quiso hacer. Vamos a comprobarlo hoy. Vamos a buscar en la palabra Éxodo 15:1. Creo que es un texto que en esta época debe estar como de moda, porque en este tiempo estamos celebrando la Pascua y la liberación y el Pesaj y la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Y sea como sea la final, eso tiene el mismo sentido, ¿sí o no? Dice: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros del faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. ¿Qué parte de la escritura es esta, o a qué momento está haciendo alusión? Cuando salieron de Egipto, se abrió el mar Rojo, pasó el pueblo de Dios, y cuando ellos volvieron a mirar atrás, todos sus enemigos y aún los mejores jinetes del pueblo de Egipto habían perecido en medio de las aguas que ellos ya habían atravesado. Y me impactaba esto mucho porque yo veo ahí un cántico y veo cómo ellos celebraban y cómo estaban gozosos y reconocían la gloria de Dios y que era Dios el que los había liberado. Y eso es algo que nosotros, cuando tenemos y recordamos estas canciones, está en nuestro corazón. Cuando esta canción decía: mi vida empezó cuando conocí al Señor. Lo que quiere decir que antes de conocer al Señor, la verdad, esa vida no era vida, era muerte en vida. Y el gozo y la alegría era grande, era profundo, era fuerte. Pero ¿qué ocurrió o qué ocurre? Éxodo 32:7, vamos a buscarlo. Les recomiendo que traigan su Biblia, que traigan su tiempo con Dios, que traigan un cuadernillo donde anotar. Es importante hacerlo, porque se involucran más en la enseñanza, porque verifican a ver si yo no tengo una versión por ahí extraña, versus alias, quién sabe qué, porque lo pueden subrayar, aprovechando que Dios toque sus corazones. El culto, la asamblea, está la alabanza, los salmistas, pero también están los adoradores, y ustedes hacen parte de todo eso. Está el que enseña o el maestro, pero están los que reciben y toman esa enseñanza, porque Dios ha preparado para ustedes esa enseñanza,
y primero lo ha preparado a uno. Entonces es bueno que nos hagamos parte de esto, ¿cierto? Éxodo 32:7 dice: entonces el Señor habla a Moisés diciendo: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué relación tiene este pasaje con el que acabábamos de leer? ¿Tiene alguna relación? Había adoración. ¿Pero a quién? Aquí estamos adorando al Rey de Reyes y estamos diciendo: el Señor nos liberó del faraón, de sus guerreros. Y después de unos cuantos capítulos, ¿a quién están adorando? A un becerro. Y quiero decirles que yo me identifico como hija de Dios con estas circunstancias. Recibe uno al Señor y se goza y está todas las cosas bien, pero cuando pasa el tiempo, a veces se nos olvida lo que hemos dicho. Y ayer cuando yo estaba dando esta enseñanza, me acordaba y pensaba cuántos cultos no hemos tenido gloriosos, cuántas alabanzas, cuántas adoraciones. Y salimos disfrutando y deleitándonos del sabor del Espíritu Santo. Pero en medio de la semana se nos olvida. Somos otros, ya no hay esa adoración, ya no hay esos tiempos de intimidad con Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Es el pueblo, y algo que a mí me impactaba es que cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, le dijo: ustedes me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. Pero cuando vamos a analizar, dice: ¿por qué tu pueblo? El pueblo deja de ser el pueblo de Dios en el momento en que adora otras cosas. Ya en ese momento Jehová de los ejércitos no quería que ese pueblo fuera su pueblo, y entonces le dijo a Moisés: tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto. Ya ni siquiera quería pensar que de alguna forma él había estado ahí. Se ha corrompido. Se ha hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio. Cambiaron su corazón. Ya no adoraban al que deberían adorar. Ya se les había olvidado quién los había sacado, quién había colocado las 10 plagas, quién era el que había abierto el mar rojo, quién fue el que les indicó que en sus casas untaran sangre para que no fuera muerto su primogénito. Todo eso se les había olvidado. E hicieron su propio Dios. Se desviaron del camino que su Salvador les había dado. ¿Qué vemos aquí? Pecado. Fácil, ese es el nombre, pecado. Pecado del pueblo de Moisés. ¿Cierto? Construcción de los propios dioses, sencillamente es idolatría. Y a veces creamos dioses personales, sea nuestro hogar, sea nuestro trabajo, sea nuestro estudio, sea nuestros hijos, el dinero, nuestros dioses personales, por aquello que estamos empeñando nuestra vida, aquello que decimos: gracias a mi trabajo, gracias a mí. Estos días tenía un contacto con un chico y me preguntaba: oye, tú eres como religiosa, ¿no? Entonces le dije: no, amor, yo no soy religiosa, lo que pasa es que vivo en Cristo y creo en lo que dice la palabra. Pero es que tú cada rato dices: gracias a Dios, gracias a Dios. Y pues que gracias a Dios estamos acá. Me dice: no, si yo no hubiera venido, gracias a mí que estoy aquí. Yo lo mira, ¿y cómo le explico a un niño que él no gobierna su vida? Que él está ahí porque emparejó muchas circunstancias para que él lograra estar ahí, y que sin sencillamente con algo que hiciera Dios se hubiera podido truncar ese camino. Su propio Dios. Menospreciaron las indicaciones de Dios
No les importó más todo lo que Dios había hablado a Moisés y lo que Moisés les había dicho a ellos, de lo que tenían que hacer, de lo que no tenían que hacer, lo menospreciaron. Pero tuvieron un gran momento de emoción, de adoración, de alabanza, pero pasa el tiempo y como que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros hasta ese instante. Éxodo 32, 21. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿A quién estaba mirando el pueblo? ¿A quién? Por eso Dios le dijo: tu pueblo, porque en todo este proceso el pueblo no entendió que Moisés sencillamente era un medio de comunicación y la función que desempeñaba era de guía, no de Dios. Y eso nos ocurre cuando ponemos los ojos en los hombres. Y como Moisés no aparecía, y es que cuando yo busco al pastor y no me atiende, y es que cuando yo busco a fulanito de tal y no me dice, y como no aparecía, entonces ¿qué hacemos? Lo que queremos hacer, colocar algo que podamos manejar y manipular. ¿Cuántas veces hemos acelerado los problemas en nuestra vida por no esperar la voz de Dios? ¿Qué fue a hacer Moisés? A buscar la presencia del Señor y a ver qué era lo que les iba a hablar. Pero el pueblo no aguantó, y Aarón se dejó llevar. Aarón no entendía quién era él. Aarón respondió: no se encienda la ira de mi Señor. Cuando habla de mi Señor aquí es Moisés, por eso está en minúscula. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Sí, es verdad. El pueblo es propenso al mal, pero por eso pone personas para que nos ayuden a no irnos por el mal. Por eso el Señor habla que nos exhortemos unos a otros, porque sí o sí Dios nos guía a ser familia y a coordinarnos entre nosotros. ¿Qué pecado hay allí? Vivir en la carne. Aarón no fue a buscar al Señor y decirle: Señor, ayúdame, este pueblo se va hacia el mal y quiere esto, ¿qué hago? No lo hizo. Sencillamente él dijo: wow, se me va a venir el mundo encima, Moisés no está, ay, pues yo los complazco. Racionalmente, humanamente, podría haber sido lo más lógico, pero ¿era lo mejor? ¿Cierto que no? No era lo mejor. Sigamos. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para que se burlaran de sus enemigos. ¿Qué es el desenfreno? Carencia de dominio propio. No hay filtros, el desenfreno. ¿Y saben qué es lo que yo pienso que es lo más parecido al desenfreno? Y eso, cuando no tenemos filtros para actuar, para pensar y para hacer. Yo creo, y esto alguna vez el Señor me lo mostró cuando estaba estudiando los anillos, que un ser humano sin límites, sin dominio propio, sin filtros, está viviendo en el desenfreno. Hoy en día la cultura nos quiere llevar a eso: haz lo que quieras, lo que te provoque, mientras tú te sientas bien, mientras a ti te parezca correcto, hazlo. El hombre que se va tras esto es un animal, es una bestia, por instintos. Así estaba en ese momento el pueblo de Dios, y yo me pregunto qué diferencia hay con lo que ahora vemos. Pues si tú sientes, deseas, quieres, no tengas dominio propio. Al contrario, desenfrénate en tus deseos.
26. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y en este momento es cuando yo creo que nosotros estamos siendo llamados a tomar una decisión. En este momento Moisés sabía quién era. Aarón no entendía que él estaba siendo llamado y era llamado a ser el sacerdote de ese pueblo, a poderlo gobernar. Y él sencillamente se dejó gobernar. Pero Moisés sí tenía la autoridad. Aarón nunca entendió que tenía una autoridad delegada por Moisés. Las personas que están en la puerta tienen una autoridad delegada de los pastores para con ellos. Y cuando cada persona se le da una función y una labor, tiene una autoridad delegada, y es como si estuviese uno mismo allí. En este año, Shalom y Charis tienen la autoridad delegada de parte de nosotros como pastores para coordinar la alabanza. Y es como si estuviésemos nosotros mismos ahí. Los maestros de iglesia infantil tienen dos autoridades delegadas: los papás que traen a los chicos a la iglesia infantil y nosotros que como pastores les delegamos la enseñanza. Ellos no pueden permitir que los chicos se desenfrenen. Tienen que poner orden, tienen que poner disciplina en lo que están. Y se paró Moisés a la puerta del campamento. Y yo les voy a pedir en este momento que entendamos algo. Y se paró Jesucristo como sacerdote delante de cada uno de nosotros y nos va a preguntar: ¿estás por el Señor? ¿Estás por el Señor? Voy a pedirles que nos pongamos de pie, porque hoy la decisión delante del Señor es esta: o asumimos en nuestra vida lo que estamos celebrando, que es la muerte de Jesucristo y su resurrección para nosotros, o seguimos rodando y nos dejamos llevar. O tenemos dominio propio, o entendemos que así Dios no lo podamos ver. Entendemos que Él fue el que nos salvó y nos sacó de la esclavitud de Egipto, nos pasó al mundo de la luz, nos sacó de las tinieblas. O vamos a seguir liberados aparentemente de Egipto, pero viviendo en tinieblas. A mí algo que me impactó mucho fue que el viernes, en el día de las primicias, algo comentó el pastor Jorge que me quedó sembrado en mi corazón. Y fue que dijo: sí, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, salió del territorio, pero su corazón no fue liberado. Egipto seguía viviendo dentro de ellos, y por eso pasaba esto. Pero nosotros no podemos seguir permitiendo que la cultura de Egipto siga en nuestros corazones. Entonces yo creo que hoy el Señor nos está haciendo esta pregunta, y hoy el tomar el pan y el jugo de uva va a representar lo que hicieron los hijos de Leví delante de Moisés. El que esté por el Señor, el que esté dispuesto a dejar atrás cada uno de esos ídolos, los becerros que hemos construido, tome del pan y del vino. Aarón les había permitido el desenfreno,
Pero Moisés, a la puerta del campamento, preguntó. Él tenía la autoridad, Jesucristo tiene la autoridad. Y hoy el Señor nos está preguntando esto. El que esté por el Señor, venga a Jesucristo, a el sacerdote de sacerdotes. Ahí está la mesa, está el pan y el vino, señal de pacto. Y hoy ese es el pacto que los que queramos podemos hacer delante del Señor. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, sufrió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque tú vives, triunfaré mañana, porque tú vives, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, sufrió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque tú vives, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por ti. Tenemos que aprender a dejar atrás. Y tenemos que empezar a establecer en nosotros ese dominio propio, esos frenos. El colar, lo que sí, lo que no debemos hacer. Debemos parar con el escozor de oír a los hombres antes que a Dios. Y un pecado muy fuerte es la debilidad. La debilidad delante de los procesos de Dios para nosotros. Aarón fue débil y le permitió al pueblo hacer lo que quería. Permitir que el mundo alrededor nuestro avance en corrupción, porque nos da temor hablar claro, porque no entendemos quiénes somos. Aarón no entendía quién era. Él tenía una autoridad delegada por Moisés y Moisés por el Señor, pero él se dejó manejar. Varones,
Ustedes tienen una autoridad en sus hogares delegada por Dios. Varonas, ustedes tienen una autoridad delegada o por su sacerdote o por el Señor en sus hogares. Pero los que somos hijos de Dios y los que hemos tomado la decisión por el Señor, no podemos dar riendas a la debilidad, al no saber quiénes somos. Esto es un pecado. Aarón pecó porque en su debilidad permitió que el pueblo hiciera lo que quería. Él ignoraba su posición delante del Señor. Y nosotros muchas veces permitimos cosas a nuestro alrededor porque no sabemos la autoridad que tenemos en Dios. Y todo esto pasó cuando ya habían sido liberados, cuando ya el Señor los había sacado de Egipto y les había dado la libertad de llevarlos a la tierra prometida. Entonces este es el momento en que el Señor, a través de esta palabra, nos está diciendo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y con esto en nuestros corazones, tengo que mostrarles lo que viene. En medio de todo esto, se presentó, en medio de todo este sacerdocio de Leví, se presentó un sacerdote. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí algo ocurrió, y es algo que va a ocurrir con ustedes. Y le bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que te entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios alto, poderoso, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un zapato nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Apareció un sacerdote, Melquisedec, un sacerdote que no pertenecía a la línea de este pueblo débil de Aarón y Moisés, que pertenecía a un sacerdocio directamente que venía de la mano de Dios. Y Melquisedec buscó a Abraham y le ofreció pan y vino. Y Abraham cerró el pacto entregando sus diezmos de todo. ¿Sí me hago entender? La profundidad de lo que es estar, sí, rescatado de las tinieblas, pero estar posicionado y estar transformado y cambiado en ese nuevo sacerdocio, el de Abraham, el que viene directamente del Dios Altísimo. En la eternidad, Abraham, al tomar la cena o al recibir el vino y el pan de Melquisedec, estaba haciendo lo que hoy podemos hacer nosotros, tomando de la gracia de Jesús, porque eso representa lo que hay en tus manos, tomando de ese nuevo sacerdocio. Abraham no fue un sacerdote como cualquiera, porque cuando Dios permitió que Melquisedec se le presentaba, estaba haciendo un roto en el Cronos para establecer su eternidad. Y aunque en el Cronos Jesucristo no había muerto, en el Kairos y en la gloria de Dios, el tiempo de la salvación, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo fue para Abraham. Fue para Abraham en ese momento. Y el Señor lo estableció a través de Melquisedec. No es
Antiguo Testamento. Es un pedacito del Nuevo Testamento, de la eternidad, escrito en el Génesis. Y eso es lo que Dios quiere establecer en nosotros, esa verdad. No hay debilidad para los que son para el Señor o por el Señor en un Jesucristo resucitado. No hay debilidad, no hay pecado. El Señor necesita que su pueblo trascienda y avance de la simpleza del pecado y pueda entender cuál es el propósito real y verdadero que tiene Dios para cada uno de nosotros. No podemos seguir luchando en si diezmo o no diezmo. Abraham se adelantó, diezmó. Yo cierro ese pacto, yo recibo ese sacerdocio, yo lo establezco en mi vida. Tomó de Jesús la salvación, aunque Jesús no había aparentemente pasado en el Cronos, y selló ese pacto diezmando. Y yo bendigo a los que hasta el día de hoy, entendiendo o no entendiendo esto, han sido obedientes en los diezmos. Está en la Escritura. Abraham la pescó. Abraham en su espíritu, nadie le había dicho que tenía que diezmar, que tenía que entregar parte de lo que había recogido, pero en su espíritu es. Y eso es lo que hoy puedes estar haciendo en tu vida, si con sinceridad y con entendimiento tomas del jugo de uva y del pan. ¿Será que hay una mejor Pascua que esta? No lo creo, no lo creo. Ponte a cuentas con el Señor y toma de ese pan y de ese vino que viene directamente del sacerdocio del Altísimo. No soy yo la que estoy aquí, no son ellas. Es el mismo espíritu del sacerdocio de Melquisedec el que está delante de ustedes hoy y les está dando y les está ofreciendo ese pan y ese vino. El Señor ha jurado y no cambiará. Él es sacerdote para siempre, por lo cual puede salvar eternamente, viviendo siempre para interceder por nosotros, por nosotros. Quien habiendo ofrecido una ofrenda por los pecados, una sola vez y para siempre, perfeccionando a los santificados, limpiando sus conciencias de obras muertas por su sangre que ha derramado en la cruz. El Señor ha jurado y no cambiará. Él es sacerdote para siempre, por lo cual puede salvar eternamente,
para interceder por nosotros, por nosotros. Quien habiendo ofrecido una ofrenda por los pecados, una sola vez y para siempre, perfeccionando a los santificados, limpiando sus conciencias de obras muertas, por su sangre que ha derramado en la cruz. Porque tan sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, inmaculado, apartado de pecado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, inmaculado, apartado de pecado, y hecho más sublime que los cielos, 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 más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuántos reyes han venido a tu vida después de conocer a Jesucristo y te han dicho: toma todo lo que quieras, pero dame tu alma? ¿Cuántas circunstancias te han llevado a devolverte, a mirar atrás? Puedes decir hoy: tú he alzado mi mano al Señor Dios, alto poseedor de los cielos y de la tierra, porque eso es lo que hacemos y eso es lo que hicimos a través del pacto de sangre y de aceptar ese pacto de sangre con Jesús. Alzamos nuestra mano al Señor Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. ¿Para qué quería Abraham una hacienda? ¿Para qué quieres tú el dinero, las posesiones, las cosas? ¿Para qué quieres tú tener cosas a tu alrededor? O aún algunos otros becerros, si todo lo puedes tener en Cristo. Todo lo que realmente necesitas, lo que realmente te va a servir, lo tienes en Él. Puedes decirle hoy a todo eso: nada tomaré de todo lo que es tuyo, nada tomaré
de todo lo que no sea del Dios Altísimo, nada tomaré. ¿Lo puedes decir? Yo te invito a que lo digas. Yo te invito a que lo digas. Vamos. Si tú no lo dices, te estás perdiendo de la bendición de establecerte en el nuevo sacerdocio del Rey de Reyes y del Señor a señores. Ahora, si no lo entiendes o no lo quieres hacer, está bien. Pero que conste en el cielo y en la tierra que hoy Dios te está dando una oportunidad para ser sacerdote del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Puedes decir: nada tomaré de las tinieblas, nada tomaré de lo que no sea del Dios Altísimo. No me interesa nada, nada que Dios no me entregue. No quiero nada que Dios no me entregue. No quiero nada. Yo solo levanto mis manos, yo solo levanto mi corazón, yo solo levanto lo que soy yo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hoy cierro mis ojos a lo que no es de Dios. Hoy cierro mis ojos y mis oídos a escuchar a esos reyes como Sodoma que vienen a robarme la bendición, que vienen a robarme lo que Dios me ha entregado. Hoy cierro mis ojos a negar a Jesucristo, negando mi sacerdocio y permitiendo que cosas ocurran a mi alrededor. Osheni karika yo sopia rokosai. Ontitai komi ante yo sopia karaka yo sosai. Osheni ayasari kyutu shutu pamai. Ontiatai. Abre tu corazón, abre tu espíritu a la verdad del Rey. Osheni kayo sopia rokosheni anai. Ontitai kyo yo sopa, pasa al otro nivel. Pasa a tomar la mano del Señor y avanza. El Señor ha jurado y no se retractará. Desde el momento en que tú hiciste pacto con Él, Él dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso fue lo que dijo el Señor, porque eso fue lo que nos entregó Jesucristo y eso fue lo que Él vino a tomar para nosotros. Y esto, nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, y tú fuiste llamado por Dios. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando nosotros tomamos la decisión por Cristo cierta y verdadera, esto fue lo que dijo el Señor: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como decía la canción, desde que yo te conocí fue cuando viví. Yo nací el día que te conocí, yo empecé a vivir ese día, ningún otro día. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No puedes seguir jugando a ser un sacerdote levita, que pecaban, que eran débiles, que no conocían a Cristo como deberían conocerlo. Por eso entró Melquisedec con el pan y el vino delante de Abraham, para romper, para quebrar esa iniquidad. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley como la de Moisés, de requisitos físicos, sino según, y quiero que leamos esto con mucha atención, sino según el poder de una vida indestructible. Esa es la vida que Dios tiene para ti y para mí. Pero para eso tenemos que entender quiénes somos en Cristo: reyes y sacerdotes con una vida indestructible.
Podemos sentarnos, por favor. Pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulada el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Las leyes, aunque fueron establecidas por Dios, era el mandamiento anterior y fue quitado por Jesucristo porque era débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, diga esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Quién es esa esperanza? Cristo. ¿Y a través de qué nos acercamos a ese mismo Dios? A través de Jesucristo. Sencillo, reyes y sacerdotes. Cuando acudimos a la cruz, estamos cambiando el orden sacerdotal del ejercido por la ley. Escuchemos esto, hermanos en Cristo, y sembrémoslo en nuestro corazón. Cuando acudimos a la cruz, estamos cambiando el orden sacerdotal del ejercido por la ley, Leví. Cortamos con la iniquidad que ese sacerdocio trae y pasamos a la orden sacerdotal de Melquisedec a través de la cruz, el pan y el vino. Si ven, si entendemos lo que implica el pan y el vino, la cena, ¿cuántas veces hemos tomado, sin saberlo o sabiéndolo, la cena con un pecado en nuestro corazón? Con una mentira, con un engaño. Y este es el momento en que debo confesarles que los chicos no han vuelto a cenar con la misma frecuencia que lo hacían antes. El Señor nos llevó a hacerlo y entendí el propósito, que los chicos bajaran, cenaran, marcó sus vidas, pero también sacó a la luz el pecado. ¿Los niños? Sí. Y ellos no entienden con claridad lo que significa la cena, y nosotros somos responsables. Y cuando digo nosotros, digo papás y mamás, no digo solamente iglesia o pastor o pastora, digo papás. Somos responsables de que nuestros hijos entiendan lo que es la cena. ¿Sí? En la administración, en las clases de iglesia infantil, son clases, no es entretención. Empezaron a salir pecados de los niños. Y nos encontramos con sorpresas, como que algunos aún habían visto pornografía. ¿Sí? Nuestros chiquitos. Ahora yo digo, cuando ellos entienden lo que es la pureza, lo que es la limpieza, y ven televisión en sus casas con sus padres, ¿cuánta pornografía hay en las casas a través del televisor? Sin pensar en el computador. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la trascendencia de lo que es la cena. De vez en cuando cenan arriba. Hoy algunos salones están cenando, otros no, según lo que Dios haya indicado para cada maestro. Pero el efecto de hacerlo aquí delante de nosotros nos responsabilizó de una mayor y mejor manera de que los chicos entiendan qué están haciendo. Y espero que los papitos lo entiendan. Todos los pecados cometidos por el pueblo de Dios antes son cometidos hoy por nosotros. Eran cometidos por nosotros, ¿cierto, Melquisedec? Dios nos ha pedido que rindamos nuestras vidas con entendimiento. Y esto es entendimiento. No solo es salvación, no solo liberarme de ser chamuscada en el infierno. Es asumir
el papel, la función que Dios nos entrega. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Apocalipsis, por favor. 1. Y mientras buscan esto, voy a pedirle a los papás, y si no está la mamita, y si no está el papá, la mamita, de los que tienen hijos en iglesia infantil. Pasen al frente, por favor, perdón, me quedé con la mitad de las instrucciones. Y les voy a pedir que tomen una porción de este pan y un texto de los que está ahí. María Elena, hágame un favor. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Ya ahorita, para las personas que no tienen hijos en iglesia infantil, vamos también a proveer. De hecho, quisiera saber a quiénes les interesaría parte de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a pasar y vamos a tomar el texto que está en la mitad. El texto. Es que necesito ver que me alcancen para todos. Entonces ya vamos a aplicar la buena multiplicación y distribución y la administración. Las familias, bueno, hagamos eso en orden. Bueno, les voy a explicar de qué se trata, para que si asumen una responsabilidad entiendan lo que se está haciendo. Esta semana que viene se celebra el Pesach, los panes sin levadura. El pan que tenemos ahí es pan sin levadura. Y durante 7 días seguidos se confrontan en sus hogares qué de sus vidas todavía pertenece a Egipto. En el texto que ustedes tomaron hay 5 enfoques para trabajar de lunes a viernes en familia por las noches con sus hijos. Y el pan de la cena, los que tienen hijos en iglesia infantil tienen 5 porciones para que cada día trabajen con una porción de pan y partan la cena, porque necesitamos, papitos, que se responsabilicen del concepto de la cena en sus hijos y aún en ustedes mismos, que puedan realmente entrar en ese proceso completo. Yo sé que hoy establecimos algo en nuestros corazones, pero hay que darle cuerpo, peso, ¿cierto? Bien, ahora una pregunta. ¿Quiénes de nuestros hogares somos más de 3 personas? Entonces, los que somos más de 3 personas y no tenemos chicos en la iglesia infantil, pueden pasar a tomar un paquetico completo. ¿Listo? Y los que somos solos o somos 2 nomás, pueden venir y tomar 2 o 3 laminitas
del pan sin levadura del que acaba de traer María Elena. Gorda, servilletas o taleguitos los que desocupo para que las personitas que hayan tomado los puedan echar ahí. Los que necesiten. Ya en este momento la evaluación es, bueno, ¿yo cuánto necesito de pan? La idea es que les alcance para los 5 días. Del jugo de uva o del vino se encargan ustedes. Con los niños yo les recomiendo jugo de uva. De hecho, es parte de lo que trabajamos aquí, jugo de uva. ¿Mm? Señora. Con las personas que vayas a cenar y vayas a trabajar el material que tenemos ahí. La idea es que se reúnan por la noche, lean los pasajes bíblicos que están ahí, se evalúen en sus corazones, oren delante del Señor y sellen con la cena. Amén. ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Amén. Establezcamos los diseños de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Mm? Bien, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y es verdad, el tiempo está cerca. Y usted puede seguir leyendo el versículo 4, que es bien interesante. Y vamos a saltar al 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Somos reyes y sacerdotes? Mire a la persona que está a su lado a ver si tiene cara de rey y de sacerdote. Porque tiene que creérselo y tiene que manifestarlo. Somos reyes y sacerdotes. ¿O no? Reinas. Reinas somos ¿para quién? Para Dios y el Padre de Jesús, y para nuestro Padre, para Dios y para nuestro Padre, no para el mundo. Tú puedes desfilar muy bonito para el mundo y te puedes creer un rey o una reina para el mundo, pero ¿sabes qué? Y te lo voy a decir con amor pero fuerte, eso es basura. Es basura. Desfilarle al mundo es basura. Ser rey para el mundo es basura. Ser reina para el mundo es basura. Modelémosle a Dios. Modelémosle al Padre. Que seamos testimonio, que seamos testigos de Dios. Amén. Voy a pedirle el favor al pastor Alfonso, si me ayudas a aprender el menorá, porque ya sé que a estas alturas muchos han leído el versículo 4 de Apocalipsis 1. Ayer tuvimos una bendición muy linda. Como no funcionaba el video, nos tocó a todos acudir a nuestra palabra, ya a nuestra Biblia. Y los que no traían Biblia quedaron, no tenían cara de reyes y sacerdotes. El versículo
4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que está viniendo, y de los 7 espíritus que están ante su trono. El número 7, 7 espíritus de Dios, es el mismo, es un nombre que se le da al Espíritu Santo. Y 7 es plenitud, plenitud, completos. Por eso nosotros tenemos que saber que en Cristo somos plenos. La plenitud que nos ofrece el mundo es, la estoy viendo, es fea, es fea, es muy fea, huele a podrido. Amén. Bien, gracias, pastor. Y en presencia del Espíritu Santo vamos a seguir leyendo. Bueno, él ha estado aquí desde el comienzo, pero ahorita lo manifestamos en lo natural. Apocalipsis 1:5 describe a Jesucristo de una manera que tenemos que conocerlo. ¿Qué es lo primero que dice de Jesucristo? Que es testigo fiel. ¿Qué es testigo fiel? Un testigo fiel es aquel del que podemos depender. ¿Puedo depender de Jesús? Podemos depender de Él, ¿cierto? ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel cuando fue liberado? ¿Que dependía de quién? De Moisés, del hombre. Y no debemos depender del hombre, debemos depender de el testigo fiel, Jesucristo. Podemos confiar en Él y debemos confiar en Él. Eso quiere decir testigo fiel. Sí o sí, Cristo vino de Dios. En Él está el cielo. Él nos demuestra todo lo que viene de parte del reino de los cielos. Y Él vino a revelarnos la verdad. Eso es ser un testigo fiel. Un testigo fiel es aquel en el que podemos confiar, del que podemos depender, que nos muestra el reino de Dios y que nos revela la verdad. Dios, el hombre y el mundo. El Señor vino a eso. Realmente la salvación hace parte, pero es el comienzo. Lo que Él necesita es que tú lo conozcas a Él, conozcas la condición del hombre y del mundo, y lo agarres a Él y dependas de Él y confíes en Él y conozcas el reino, su reino, que si tú bien lo entendiste, es nuestro reino. ¿Sí o no? ¿Puede decir nuestro reino? ¿Nuestro reino? Amén. Vamos a buscar Juan 18:37. Es el último evangelio. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice: y le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Él vino para ser rey de reyes y para mostrarnos toda la verdad. Amén. ¿Qué es lo segundo que dice ese versículo? ¿Cómo describe a Jesús? El primogénito de los muertos. Y esto fue muy hermoso porque fue parte de lo que nos habló el Señor el viernes, que celebrábamos las primicias y el Señor decía: la primera primicia fui yo, Jesús mismo, fue el primogénito. Fue el primero en resucitar, que nunca más tuvo que morir. Resucitó porque murió una vez y nunca jamás tuvo que morir. Fue el primero. Y aquí es cuando yo les decía a los chicos ayer, yo decía: Enoc, qué rico Enoc, él fue traspuesto, él no murió. Pero cuando veo esto, de que él fue el primero que tuvo que morir una vez para no volver a morir, y que a eso es lo que nos está invitando, empecé a entender que parte de mi proceso en Cristo
es la muerte. Y no solo muerte de cruz, no solo entregar todo lo mío, sino que este cuerpo tiene que morir para seguir los pasos de Jesucristo, preeminente en la resurrección. Fue el primero que resucitó de entre los muertos, primicia. Todos podemos resucitar porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado primero, nosotros no podríamos resucitar. Tenemos vida eterna porque Él resucitó, porque fue el primero en morir y resucitar. Él resucitó y conquistó la muerte para nosotros. Y aquí es cuando les voy a pedir a los chicos de la alabanza que me preparen esa estrofa hermosa de porque Él vive la última. Si creemos en Él, resucitaremos con Él. Es la primicia de vida. Y quiero que escuchen esta canción para que aprendamos a no temerle a la muerte, a pesar de, porque la muerte es parte del proceso, es un paso más de la gloria de Dios en nosotros. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré al ver la vida triunfando invicta. Veré gloriosas luces y veré al Rey. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? ¿Cuándo vamos a ver realmente la vida triunfando invicta? Cuando resucitemos. Creo que la plenitud de ese momento va a poder acallar todo lo que haya implicado llegar hasta allí. Pero tenemos que tenerlo claro en nuestros corazones, porque es la única forma en que vamos a ser capaces de morir por Él. Parte de lo que el Señor me enseñaba en este tiempo es que todavía no estaba preparada para morir por Él, y yo creía que sí. Pero cuando no soy capaz o no somos capaces de establecer verdades, a pesar de, no estamos preparados a morir por Él. Y sabemos que algunos de nosotros nos vamos a tener que confrontar a ese momento, sobre todo jóvenes. Es probable que a ustedes les toque decidir entre Jesucristo y la muerte, y vivir sin Cristo, porque allá vamos a llegar, en donde solo el hecho de decir soy hijo de Dios, soy cristiano, nos va a llevar a la tumba, a esta tumba, en donde vamos a ver la vida triunfando, porque vamos a encontrarnos con el Rey. Quiero que escuchemos y que la hagamos nuestra. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor,
solo por ti. Triunfaré mañana, porque tú vives, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por ti. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré al ver la vida triunfando invicta. Veré gloriosas luces y veré al Rey. Podemos sentarnos. Ese día va a llegar. Y ahorita me acuerdo de una mujer que el Señor me permitió asistir cuando el Señor se la estaba llevando. Y entendí lo celestial que era, pero se me había olvidado. Vimos y percibimos los ángeles viniendo por ella. Y realmente la muerte es para vida, para realmente ver a nuestro Rey de Reyes y ver esas luces y ver esa vida triunfando invicta. Pero tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que estar entendidos y preparados para ese momento. Amén. Él exaltó a la diestra del trono de Dios porque es príncipe de los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Oh, hay pocos reyes de la tierra aquí. ¿Quiénes son reyes de la tierra? ¿Quiénes somos reyes de la tierra? Nosotros. Y Él es nuestro príncipe. Él es el asiento del gobierno soberano en la tierra. Él es el asiento del gobierno soberano en la tierra. Yo sé que por ahí en algún texto de la palabra dice que este mundo le pertenece a Satanás. Pero ¿saben por qué? Porque el gobierno soberano en la tierra, que debe ser ejercido por los reyes del príncipe, no está siendo ejercido. Amén. Amén. Entonces tenemos que empezar, una, a ser reyes, dos, a ejercer el liderazgo, el gobierno, para que las tinieblas empiecen a retroceder. Amén. Jesús tiene el control. Así este mundo parezca caótico, quiero decirte, escúchalo, Jesús tiene el control. Amén. Y quiero que busquemos 2 de Pedro 3:9. Los que trajeron Biblia están sonriendo, los que no están llorando, pero no importa. Los que lo vayan encontrando digan amén. Amén. 2 de Pedro 3:9. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor no retarda la promesa. Créanme que yo aún orando, intercediendo y con gemidos le he dicho, Señor, ven pronto, mira lo que está ocurriendo, mira lo que está pasando. Pero el Señor dice, el Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes de nosotros tenemos personas que amamos que no se han arrepentido delante del Señor? ¿Será que queremos que el Señor venga ya?
Entonces, a orar, como decía el pastor Hernando cantando la canción de Cuando yo conocí a Dios. Cantémosla, esa. Cantémosla, chicos, a ver. Hagamos la vida. Porque Él es vida en nosotros. Pastor, necesitamos su ayuda para cantar. Porque nos hace falta. ¿De verdad? ¿Sí o no que nos hizo falta? Sí. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Y cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cambiar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Yo quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Ven, gracias, pastor. Esta es la canción que debe estar impregnada en nosotros y que debe ser cantada a los que nos rodean. Ese es el testimonio. Entonces, Jesucristo, no vengas todavía, necesito compartir de ti a las personas que amo. Necesito compartir de la salvación, de la resurrección tuya. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis 11:15. Y quien lo tenga diga amén. Lindos. ¿Lo tenemos? Padre, gracias. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vivamos en la eternidad, chicos, porque Dios nos lleva a esa eternidad, y es claro que el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro ungido, de nuestro Señor. ¿En qué momento? Cuando Él tomó toda la autoridad sobre la tierra. Pero ¿quién ejerce esa autoridad? Nosotros, sus... ¡Duro! Créanlo, sus reyes. Amén. Muy bien. ¿Qué más dice ese versículo de Jesucristo? Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Todo esto es Jesucristo, amó, pero en el griego original dice ama, y ama es presente, presente permanente. Él te amó, te ama y te amará. Él ama su creación, amén. Lavó, es lusanti, es suelto, es liberado, nos liberó, nos soltó de la opresión, nos quitó las cargas a través de su sangre.
Él pagó y cargó sobre sí la culpa y el juicio que debería ser nuestro. Y nos quitó todo eso y nos coronó como reyes y como sacerdotes. Amén. Miremos Apocalipsis 1:6. Y entonces, ¿qué pasa después de todo esto? De que Él es el testigo fiel y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Puedes decirle a la persona que está a tu lado: tú eres un rey y un sacerdote. Todos sonreímos, ¿cierto? Soy reina, soy rey, soy sacerdote. Amén. Pero resulta que te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estás reinando? ¿Dónde se ve tu reino? Esto implica un reinado, un gobierno, una autoridad y una responsabilidad. ¿Nos gusta el reinado? ¿Sí o no? Nos gusta gobernar, nos gusta la autoridad y la responsabilidad. ¿Dónde está? Entonces, este es el paquete completo. No hay pedazos. Entonces, si ejercemos sin responsabilidad nuestra función delante de Dios, ¿qué está ocurriendo o qué puede pasar? ¿Sí me hago entender? Y esto involucra vigilancia. No podemos distraernos. Ayer tuvimos una gran batalla en el culto. Había distracción. Y fue espectacular. Pero ¡ay! No fue fácil. Vigilancia, hay que estar vigilantes. Y no solo el pastor, la pastora. Todos y cada uno de nosotros debemos estar vigilando por nuestra vida y por la vida de las personas que nos rodean. Vigilantes, vigilantes, no podemos distraernos. El Señor nos dio la oportunidad en estos días de estar en las costas del Pacífico. ¿Quién las conoce? Yo no las conocía, las conocí estos días. Y algo que descubrimos por experiencia es que en las costas del Pacífico uno no se puede distraer. Las del Atlántico son una piscina, comparadas con un jacuzzi arrevolverado de las del Pacífico. Son fuertes y traicioneras. En el mismo segundo a ti la ola te llegó allá y la que viene te pasa allá y te lleva. No se puede uno distraer, y lo digo por experiencia porque mi hermana, ay, están suaves las olas, ¿no? Y le va cogiendo uno confianza. Y así es la vida en Cristo, muchas veces, ay, está suave, está como fácil. Cuando de pronto vino una ola y se desapareció la niña. Nos tocó. Bueno, hoy da risa, pero en ese momento, ¡wow! Vamos a salvarla. Traicionera es esa playa. No podemos distraernos, tenemos que permanecer vigilantes. No nos confiemos. Ustedes han escuchado ese versículo que dice que hay un enemigo que anda como león rugiente mirando a quien devora. Él no descansa, él vive vigilante. Pero nosotros nos dormimos, nos confiamos. Y el Señor dice: confiemos en Él, pero asume tu responsabilidad. Tómala. Y eso es estar vigilante. Cuando yo veía lo que pasaba con Aarón y que el Señor le recrimina, y mire todo lo que ocasiona en el pueblo, digo, la debilidad de un hombre, el no estar vigilante, un hombre. Miren todo lo que hizo y todo lo que ocurrió. Involucra vigilancia, supervisión. A veces uno delega y no supervisa.
Y si uno no supervisa, abandona. Entonces hay que supervisar tu vida. Estos días estaba estudiando también sobre otra situación espiritual y el Señor me mostraba que lo primero que debería hacer siempre que voy a enfrentar una guerra, una batalla, es escudriñarme yo. Porque si tengo alguna puerta abierta, tengo que cerrarla antes de meterme en guerra. Antes de orar, antes de supervisarme. ¿Cómo estoy en mi vida espiritual? ¿Saben qué le pasaba a Aarón en ese momento? Que estaba caminando en la carne. Su vida espiritual estaba lejos porque como era Moisés el santo, ¿sí o no? Él lo único que hacía era interpretar o hablar lo que Moisés le mandaba. Entonces la responsabilidad era Moisés. Él no tenía responsabilidad. Estaba viviendo en la carne y tomó decisiones en la carne y no se estaba supervisando él. Y nosotros a veces supervisamos a todos los demás. Uy, mira, ese fue al culto y no se la pasó sino chateando en el celu. Y este otro no fue, ya lleva 3 cultos sin venir. Y aquel ni cantaba. Bueno, hay que supervisar, pero primero supervisémonos nosotros. Amén. Y eso involucra una gestión, una labor, un actuar y un gobierno. Carácter. Todo esto a mí me habla de carácter, de un ejército formado, un ejército valiente, un ejército que es capaz de decir, yo por Cristo, así muera, y muerte de verdad. Segunda de Timoteo 2:11. Dice, los creyentes gobernarán y reinarán con Cristo. Es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. La única forma de realmente reinar es sufriendo. Ay, no, sí. Hay que sufrir para aprender a reinar. El sufrimiento hace parte del reino. Y queremos reinar, pero asumamos lo que implica el reinado. No solamente es el traje bonito, la corona, el gobierno, sino es la responsabilidad. Apocalipsis 2:26. ¿Lo tenemos? Yo ya lo encontré. Amén. Dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, hay una guerra y una batalla. Y esta es permanente hasta el fin. ¿Y cuándo es el fin? Cuando Él regrese. Antes no termina. Le puedes decir a la persona que está a su lado, tu guerra es hasta que Él regrese. Debes permanecer hasta que Él regrese. Le daré autoridad sobre las naciones. ¿A quiénes? A los que permanecen. ¿Quiénes reinarán? Los que se creen el cuento y no es un cuento sino una verdad y avanzan en pos de ese reinado, de esa autoridad, de ese gobierno. Y las regirá con vara de hierro. ¿Tú crees que una persona débil va a poder regir con vara de hierro? ¿Tú crees que una persona que dice, ay no, pobrecito, mi chiquito, la pataleta tan linda que está haciendo, va a poder reinar con vara de hierro? Papás, mamás, asumamos la responsabilidad de lo que es
gobernar. Los hijos que tenemos son naciones pequeñas y son las primeras naciones sobre las que vamos a gobernar. Y el Señor la tiene clara: regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. El reino de Dios no es de débiles, no es de personas que no tienen dominio propio, no es de personas que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina o pensamiento, es de personas que son capaces de tener vara de hierro y aplicarla con sabiduría, con entendimiento y con claridad, pero que no se mueven en medio de las circunstancias de la vida. Y ese es el sacerdocio que tú y yo tenemos. El consentimiento no es de Dios, porque el consentido avergüenza al Dios Todopoderoso. Y se los digo porque está en la palabra. Yo era de las que decía: mis hijas son consentidas pero no malcriadas. Y el Señor me llevó a ese versículo: los hijos consentidos avergüenzan a los padres. Yo no los consiento más. Amén. Reyes y sacerdotes, pongámonos de pie. Mire nuevamente a la persona que está a su lado y dígale: somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Amén. Y bendigamos al Rey que nos hizo reyes y sacerdotes. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu cosa abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser.
te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón y salvación en esa cruz. Cambiamos de sacerdocio. Vamos a crecer en pos de lo que Dios nos ha entregado hoy. Puedes sonreír y darle la gloria a Dios. Decirle: Señor, tú eres grande, 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 grande y poderoso. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Te doy gloria, te doy gloria.